¿Por qué investigar? Para ser científico solo debe tenerse un poco de curiosidad ante los fenómenos del mundo y la vida, y tener un método para poder sistematizar los datos que se recogen en las investigaciones. En este caso se hablará de la estadística como método y se hablará de sus condiciones para usarla adecuadamente. Además funcionará para recolectar y analizar datos que suelen hacer de una pregunta que se quiere responder y explicar. Luego del análisis, este servirá para crear teorías y hacer predicciones e incluso para modificar algunas ya establecidas, con pruebas que den cuenta de tales explicaciones teóricas, y entre los datos, las hipótesis y las observaciones hay una interacción que permite formular tales teorías. Comprobación. Lo más relevante en la ciencia es poder confirmar empíricamente lo que se estudia, y además poder usar tal comprobación para cambiar el estado del fenómeno, es decir, tomar una decisión basada en algo ya comprobado. ¿Qué medir y cómo se mide? Al hablar de variables, se entiende que son fenómenos modificables porque varían en función de cambios en estas. La variable independiente es la que causa un efecto en la variable independiente, siendo la independiente la manipulada por el investigador. El autor habla de otras dos variables, denominadas de predicción y de resultado, que básicamente son lo mismo que las anteriores. Niveles de medición. Aquí debe entenderse cómo se relaciona lo medido, fenómeno, con los números que surgen de los datos. Un nivel de medición categórico implica que lo que se mide tiene categorías separadas y diferenciadas que lo caracterizan, y cada una tendrá un número que la identifique en el procedimiento estadístico. Además de que debe ser continua, que sugiere el uso de un número con decimales que tenga un espacio numérico igual entre ellos. Entre las continuas están las de intervalos, que tienen números enteros que tengan la misma cantidad en cada división entre números, pero aquí el cero se usa de manera arbitraria. Quiere decir que el 0 o el -1 o otros negativos como positivos no tienen ningún valor real, sino solo es un número que se le da al fenómeno. En las variables discretas son aquellas que no tienen decimales, por lo cual se usan números enteros en la escala de medición que se use. El otro tipo es el nivel ordinal, que tiene una jerarquía y un orden establecido, siendo categorías clasificadas según sus características. Errores de medición. La medición tiene unas condiciones de validez en las cuales se afirma que todo lo que se ha medido en algún instrumento debe medir lo mismo luego sin importar al investigador que lo replique. La fiabilidad es otra forma de validar la interpretación que se hace de las mediciones hechas y en las mismas condiciones para lo que se había realizado anteriormente. Investigación correlacional. Al tratar de verificar hipótesis se puede hallar una relación en un fenómeno con otro o entre sus variables, siempre y cuando se cumplan las condiciones metodológicas necesarias, y aquí aún no hay manipulación de variables. Este alcance de medición es correlacional. Diseño experimental. Los diseños experimentales se caracterizan por la manipulación de una o más variables y sus efectos, que deben ser analizados en función de hallar causalidad. Es decir, una causa va a dar un efecto. Siempre que esté la causa, se va a dar ese efecto. Esto para que los fenómenos deben ser continuos en el tiempo. Análisis de datos. Distribución de frecuencias. Las veces que ocurre algo que ha sido cuantificado con un número específico debe ponerse en una gráfica, usualmente el histograma, para ver cuántas veces se repitió cada número, que se relaciona a una variable. Y allí se encuentra una curva llamada campana de Gauss, porque la curva parece una campana, y en esta se muestra la distribución que se da con normalidad. En la mayoría de datos se ven en el centro y se ven cada vez menos hacia los extremos. Cuando la distribución no es normal, se encuentran los datos en mayor cantidad en los extremos y menos en el medio. El centro de la distribución.
media, mediana y moda. La moda es el dato que más se repite en el conjunto de todos los datos recolectados. La mediana es la mitad que se va acumulando siendo un 100%, hay que llegar al 50% de los datos según un orden de la escala acumulativa. La mediana, o también denominada promedio, es un cálculo donde se hace una sumatoria de todos los puntajes y se divide entre el número de todos los datos, mirando el intermedio del comportamiento de los fenómenos. Dispersión. El rango sirve para la dispersión de los datos, y para conseguir el rango de los datos debe restarse el número más alto menos el más bajo. Saber la distribución sirve para conocer la probabilidad de que algo suceda. Lo más probable debe estar cerca al rango, media o a la moda, pero lo menos probable son esos datos que están en los extremos de los datos, porque son los puntajes más bajos en términos de frecuencia. Modelos estadísticos. La hipótesis viene de una teoría, y esta va a tener un efecto entre sus afirmaciones, llamada la hipótesis alterna. La hipótesis nula niega la presencia de dicho efecto, que sea en la hipótesis alternativa. En estadística se prefiere usar la hipótesis alternativa. Construcción de modelos estadísticos. Estos se basan en un método para hallar lo más fielmente posible el mundo real y las condiciones y limitaciones que tiene este mundo, y así poder hacer un predictor de comportamiento de este mundo y sus fenómenos, que poseen características variantes e invariantes, además de únicas. Población y muestra. En psicología se busca obtener datos de poblaciones en las que se aplica el fenómeno de nuestro interés, y de ahí se toma una muestra de una determinada cantidad de personas en esa población con esa característica que buscamos. Modelos estadísticos simples. La media. Sirve para resumir los datos y no da mucha información. Aquí se suman todos los datos y se dividen por el número de casos, sacando un promedio. Suma de cuadrados, variancia y desviación estándar. La desviación se trata de lo alejado que puede estar un puntaje en relación con la media, y se denomina el error porque difiere del modelo creado de algunos datos alejados de este dato, es decir, que el número de lo que me puedo equivocar en la predicción. Grados de libertad. Número de observaciones que son libres para variar, es decir, que el total de casos menos 1, que es la libertad de movilidad de esos casos en relación al fenómeno estudiado. La varianza es el error promedio entre la media y los datos observados, porque independientemente del promedio los datos pueden estar más o menos variados según cada grupo. Desviación estándar y forma de distribución. La desviación estándar es una medida de dispersión que se ubica en relación al promedio y ayuda a ubicar los casos según lo lejos o cerca que esté de la media. La desviación estándar cambia en cada agrupación de datos, pues esta sale de los mismos datos, dando variaciones en la forma de distribución. En una gráfica debería verse más alta o baja o más gorda o delgada según las desviaciones y cantidades de los datos. La idea de la estadística es dar una solución o una respuesta a un fenómeno estudiado, pero hay errores considerables en la interpretación de los datos que deben tenerse en cuenta para no dar un poco fiable orientación sobre el fenómeno investigado. Error tipo 1. El error estándar, variabilidad de las medias, es que tanto puede alejar de la media a varios grupos. El error estándar se da cuando hay varias muestras y se saca la media de todas, buscando la desviación de los datos entre todos estos promedios. Cálculo de los intervalos de confianza. Aquí deben conocerse los límites del valor del promedio, que debe ser más exacto con este procedimiento. La idea es hallar un promedio cuyo valor esté entre el 95 y 99% de probabilidad en que caiga un promedio en un grupo, y cada límite debe ponerse en el medio según el promedio, y es fundamental el uso de los puntajes Z para hallar el valor exacto.
El uso de los modelos estadísticos para probar preguntas de investigación. En la estadística inferencial, entre otras, se busca hacer predicciones fiables para poder manipular o mejorar un fenómeno social o individual, en el caso de las ciencias sociales. Y hay varias formas de llegar a esa fiabilidad, y es hacer más complicada y compleja la recopilación de los datos para dar un porcentaje con mayor probabilidad de que se dé el suceso según las predicciones o teorías puestas a prueba. Es decir, que la idea es variar las condiciones de la investigación o el experimento para eliminar el azar que pueda darse en la probabilidad. Porque usamos 0.05 de significancia en estadística. Esto está relacionado con el punto anterior, debido a que es que en ese punto 0.5 se puede hallar el error o el azar en la probabilidad de predicción de cada estadístico. Aunque en la literatura no es tan clara la respuesta a esta pregunta, al ser la psicología y otras ciencias sociales tan jóvenes, los niveles de predicción son un poco más bajos, debido a que son ciencias blandas o así se denominan. Esto mientras se solidifican las teorías propuestas para estas ciencias. Así irá disminuyendo el azar o el error en las muestras, que la probabilidad es de un 95% en estas ciencias, y a veces más porcentaje de probabilidad de que sea cierta la teoría y no haya error. Estos porcentajes surgieron de modelos matemáticos hechos con gran precisión para generar confianza y validez en las teorías, para no creer que solo se dieron por azar o sincronicidad de eventos. Estadísticos de prueba. Se puede dar cuenta cuando se usa la varianza que es posible explicar comparada con la varianza que no se puede explicar. Lo que se puede y no se puede concluir en una estadística significativa. Debido a este margen de error del 5% que se da en la estadística en ciencias sociales, es difícil hacer una atribución causal, debido a que en ese 5% no se probó la hipótesis escogida, dando lugar a una contradicción en la causabilidad o en la predicción en esa estadística significativa. Sin embargo, en términos de probabilidades, se puede pretender hacer predicciones, aunque estas no sean exactas, en un 100%, pero en la estadística, en las ciencias sociales, es bastante válido. El error tipo 1 se da cuando creemos hallar una relación entre variables cuando no la hay. El error tipo 2 cuando se cree que no hay un efecto en la muestra y no existe tal.